caravana de inmigrantes avanza en difíciles condiciones con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Inmigrantes que salieron en caravana con la esperanza de llegar hasta los Estados Unidos enfrentan difíciles condiciones en su recorrido y el temor de ser detenidos por las autoridades mexicanas y deportados a sus países de origen. En su primera etapa, los 10,000 inmigrantes que la integran, entre ellos algunos cubanos, llegaron hasta la localidad de Álvaro Obregón, 15 kilómetros al norte de Tapachula. En horas de la mañana de este pasado martes, llegaban a Huehuetán, y se espera que avancen en las próximas horas a Huixla, tras otros 20 kilómetros de recorrido. En su travesía, se sobreponen a las altas temperaturas y a torrenciales aguaceros, pero su temor se acrecienta a medida que los partes meteorológicos locales pronostican la amenaza de una depresión tropical que afectaría a Tapachula y otras localidades que les esperan en el camino a Estados Unidos. Los inmigrantes de la isla consultados confesaron sus temores de que una intervención de las autoridades mexicanas podría derivar en su detención y posterior deportación a Cuba, como ha sucedido en otras ocasiones. Los miembros de esta caravana han dicho que solicitaron documentos de tránsito temporal en Tapachula pero no los obtuvieron. Algunos esperaron hasta 2 meses y continuaron su viaje sin permiso porque ya no podían pagar la comida ni el alojamiento. Hasta el momento carecemos de ayuda de esos grupos, mucho menos, han enviado representantes a la caravana, dijo Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Frontera. Equipos sanitarios que acompañan a los migrantes han detectado varios casos de menores con estado febril, padecimientos gastrointestinales y otros males derivados de la precariedad en la que se alimentan y sobreviven por estos días, según declararon paramédicos del Departamento de Salud de México a una corresponsal que viaja con ellos. Parol por I-220A. Cubanos que han entrado a Estados Unidos con una orden de libertad bajo palabra I-220A, han recibido un sorpresivo parole, mientras otros han sido deportados, a pesar de tener una cita realizada con CBP One. Las fronteras están desbordadas de migrantes de todas las nacionalidades y hay mucha desinformación, incluso ahora, en el caso de la comunidad cubana, muchos están recibiendo un sorpresivo parole, mientras que otros tantos, según denuncias que se conocen en las redes sociales, están siendo deportados, incluso si tienen una cita realizada con la aplicación CBP One para pedir asilo en la frontera sur estadounidense. El CBP One es la forma que tiene establecida el gobierno ahora para solicitar una cita y presentarse legalmente en la frontera para pedir protección bajo asilo. ¿Okay? Independientemente de que te den la cita, no hay una garantía de que te dejen entrar con un parol o una I-94. Los cubanos con una orden de libertad bajo palabra, la I-220A, han solicitado que este documento se reconozca como un parol. Sin embargo, hace poco más de un mes, la Junta de Apelaciones de Inmigración estadounidense rechazó esa opción. Por eso, la entrega de estos parol está generando tanto asombro. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha dicho por qué decidió mandar los parol sin que los migrantes lo solicitaran. Esto es lo que creen los expertos en inmigración. Llegaron a un acuerdo, yo creo, entre las agencias y han comenzado a emitir paroles a los casos de personas que no están en corte mayormente, que están en UCIs, que tienen un caso de residencia pendiente que no se había negado con anterioridad y que facilitaba este acuerdo entre UCIs y ICE, que es la agencia del Departamento de Seguridad Nacional, que está enviando estos paroles por correo tanto a los aplicantes como a los abogados de los aplicantes. La realidad es que hay centenares de miles de migrantes, entre ellos cubanos, que siguen intentando entrar ilegalmente a Estados Unidos por su frontera terrestre, que se suman a los millones que por años han hecho lo mismo. Los conocedores de la materia no avisoran un arreglo bipartidista. Yo pienso que inicialmente van a tratar de solucionar este problema sin que haya una decisión de una entidad jurídica, ni que haya una política escrita o emitida por el propio gobierno, por el propio Departamento de Seguridad Nacional o por cualquiera de estas agencias. Yo creo que lo están arreglando en este momento de esta manera y que esto se va a ir incrementando hasta que quizás llegue el momento donde sí tengan que tomar una decisión. Laura Jiménez, abogada de inmigración, envió un consejo a todos aquellos cubanos que huyen de la crisis sociopolítica que se vive en la isla de gobierno comunista e intentan entrar por cualquier vía a Estados Unidos. Yo pienso que el peor momento en la comunidad cubana es la desinformación. El cubano tiene la tendencia de escuchar el rumor de la calle y el cubano tiene la tendencia también de
sin tener todo el conocimiento o sin ser abogado, darle un consejo al de al lado. Y lo cierto es que un cruce de frontera no es algo que se tome a la ligera. Lo cierto es que hay restricciones que está tomando el gobierno para limitar los beneficios que pueden otorgar a una persona que está en este momento cruzando la frontera de manera ilegal. La experta en inmigración insiste en recordarle a todos los migrantes que buscan protección política a través del asilo político tener las pruebas e ir preparados para dar testimonios creíbles de esa persecución. Hay muchos cubanos que nos llegan ya después de que fueron una entrevista de miedo creíble, después de que se presentaron en la frontera y pasaron la entrevista de filtro, y que si bien es cierto que tuvieron suerte de entrar, hay muchos otros que los han virado porque en lugar de prepararse para esta entrevista y decir, bueno, yo tengo miedo de regresar a mi país, yo fui perseguido, yo tengo esta o esta situación, han dicho, no, yo vengo aquí a trabajar y vengo por un futuro mejor. Y lo cierto es que eso no es algo que el gobierno vaya a considerar para dejarlos entrar al país y buscar una protección, ya sea bajo asilo o poder otorgarles el beneficio de poder aplicar la ley de ajuste al año y un día. Se eleva a 74 el subregistro de feminicidios en Cuba, piden un pronunciamiento del Ministerio de Igualdad de España. Los observatorios de género a las tensas y Yo sí te creo en Cuba verificaron otros 3 crímenes machistas, lo que eleva a 74 el número de feminicidios registrados entre enero y octubre de este año en la isla. Horas antes, en Madrid, activistas de estos grupos exigieron al Ministerio de Igualdad de España un pronunciamiento sobre este asunto. La violencia de género y su forma más extrema, los feminicidios, han sido ocultados por el gobierno cubano durante décadas, explican en el documento y señalan que todo esto ha ocurrido frente a una total inmovilidad de las instituciones, que se negaron en 2020 a incluir dentro del cronograma legislativo la discusión de un proyecto de ley integral contra la violencia de género. Nosotros hemos hecho hincapié que la solución a la violencia de género y los feminicidios en Cuba está en la prevención, en la creación de una ley integral contra la violencia de género que transversalice todas las demás leyes de la sociedad, cuestionó Ileana Álvarez en declaraciones recientes. Las mujeres cubanas no tienen una red de apoyo, no tienen donde guarecerse. La Fiscalía y el resto de las instituciones carecen de una perspectiva de género para hacer leyes mucho más justas. Estamos aquí hoy porque vamos a hacer entrega de una solicitud de parte de organizaciones de la sociedad civil cubana y de observatorios independientes ante el aumento crítico de los feminicidios en Cuba y ante la inmovilidad de las instituciones cubanas. Se han registrado 71 feminicidios y esto es un subregistro porque no tenemos cifras oficiales alrededor de esta problemática social. Entonces estamos haciendo esta solicitud hoy al Ministerio de Igualdad por las funciones y por el objeto social que tiene, esperando que se solidarice, se pronuncie públicamente en favor no solo de de lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba con los feminicidios, sino también en favor de la libertad de expresión y de la liberación de las presas políticas cubanas, porque eso es una violación de los derechos humanos y es una expresión de la violencia de género. Ahora vamos a entregar la carta y nada, luego les iremos diciendo si nos responden, que nos responden y nada, gracias por venir. Solidaridad Cristiana Mundial denuncia acoso de la seguridad del Estado contra 2 pastores cubanos. La organización Solidaridad Cristiana Mundial denunció el acoso de la seguridad del Estado contra los pastores cubanos Alejandro Hernández Cepero y Luis Eugenio Maldonado Calvo. El primero fue detenido este pasado martes en La Habana y el segundo fue citado a un interrogatorio, presuntamente por la participación en una iniciativa para organizar debates sobre libertades religiosas en diferentes partes de la isla. Hernández Cepero es fundador y pastor de un grupo cristiano protestante independiente llamado Movimiento Alia, también conocido como El Retorno al Buen Camino, y fue detenido y sacado de su domicilio por un agente de la policía política que se identificó como Teniente Raúl. El pastor Hernández Cepero había recibido una citación telefónica a las 6 de la tarde del 30 de octubre y la cumplió esa misma tarde a las 8 de la tarde antes de ser detenido a la mañana siguiente. Por otra parte, Maldonado Calvo, que trabaja con una denominación cristiana protestante conocida como Rehoboth, también recibió una citación el 30 de octubre para presentarse ante las autoridades en La Habana. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.